Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charlia. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos escuchan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de el deporte en temas jurídicos. Hoy es jueves 9 de mayo y tengo el gusto de indicar que Rafa Alonso, nuestro habitué, está cumpliendo 50 años. Rafa, feliz cumpleaños, enhorabuena. Muchísimas gracias, Andrés. Y hoy vamos a hablar, hoy no está Santiago se va para Nueva York o para Estados Unidos, a Arizona, creo. Y estábamos hablando, ya hablamos mucho de el Tribunal del Fútbol, pero esta es la primera parte, es el primer tiempo de cualquier tema jurídico con alguna importancia, porque el segundo tiempo se juega en el Tribunal Arbitral del Deporte. Puede haber, aunque hay muy pocos, un tiempo suplementario en el Tribunal Federal Suizo, pero ese sí es excepcional y con unas posibilidades de éxito realmente pocas. Pero vamos a hablar del Tribunal Arbitral del Deporte. Rafa, buenos días. Muy buenas. Pues nada, un placer estar hoy en un programa más, aunque hoy con la ausencia de Santiago con ese viaje norteamericano. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Tribunal Arbitral del Deporte, que es como, yo creo que podríamos decir, el equivalente al Tribunal Supremo Mundial en el mundo del deporte, porque contra las decisiones de FIFA que tanto hemos hablado, ¿a dónde puede ir uno después? Pues ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que es donde convergen no solo el fútbol, sino todos las decisiones que afectan a cualquier federación deportiva que esté relacionada con el movimiento olímpico, porque el TAS está vinculado al Comité Olímpico Internacional en su nacimiento, aunque después, con los años, tuvo que independizarse, porque precisamente los laudos del TAS, que luego hablaremos, el único órgano judicial que puede tener algo que decir es el Tribunal Federal Suizo, porque el TAS tiene su sede en Suiza, en Lausana, y como todos los laudos arbitrales, no se puede discutir el fondo, pero sí puede haber razones de orden público que puedan anular un laudo. Y por eso el Tribunal Federal Suizo, en alguna de las primeras impugnaciones que tuvo de algún laudo del TAS, recomendó que hubiera menos lazos, menos dependencia entre el TAS y el Comité Olímpico Internacional, y por eso hoy en día depende de otra entidad distinta. Él sí es. Pero yo te voy a preguntar más a ti, Andrés, que tú tienes la experiencia de muchos asuntos en el TAS, en apelación del Tribunal de Fútbol, así que si te parece, yo haré un poco de ti hoy, así que cuando vayamos tratando cada tema, te pediré que tú nos ilustres con tus experiencias en relación con esos trámites. Listo. A ver, empecemos con un tema que es, básicamente, ¿qué temas llegan al TAS? El TAS, el último deporte que entró a admitir al Tribunal Arbitral del Deporte como tribunal de cierre fue el fútbol. El fútbol en un momento quiso hacer el Tribunal Arbitral del Fútbol y los suizos y la ley suiza en general le dijeron, hombre, hay un tribunal, no tiene sentido hacer otro, y no lo sacó. Pero realmente llegó de último el fútbol, pero como todo lo que hace el fútbol, arrasó. El fútbol hoy en día, yo creo que más del 90% de los casos que llegan al TAS son de fútbol. Del otro 10, por ahí el 9% es dopaje, y quedan unos pocos de elegibilidad en temas de olímpicos y muy poco. Entonces, digamos que es fútbol, dopaje y otros. Yo he tenido, salvo todos dopaje y fútbol, he tenido uno de un tema de judo en unos Juegos Sudamericanos, un tema de cambiar un resultado final de la Unión Panamericana de Judo contra el Comité Olímpico Colombiano, pero realmente es difícil encontrar algo de esto. Casi siempre es dopaje y fútbol. Entonces, y fútbol tiene dos temas, bueno, tenía más, pero ya va a tener mucho menos. Es temas contractuales,
Yo digo que esa es la segunda instancia del juzgado laboral del fútbol. Hay muchísimos temas de controversia de contratos de transferencia. Hasta hace muy poco, y seguramente va a bajar mucho, formación y solidaridad, porque ya, como lo dijimos, con la Cámara de Compensación se van a empezar a acabar los casos, la gran cantidad de casos que había. Están apareciendo muchos, y seguramente van a aparecer más, de manipulación de partidos, apuestas, manipulación de partidos, y hay algunos de corrupción en federaciones nacionales o cuando expulsa FIFA a la Federación Nacional porque están afectando la independencia de la federación, porque los gobiernos se meten en temas electorales, porque aparece una segunda federación. Digamos que esos son los temas que hay en el fútbol. Yo hago una introducción un poquito más larga. Llevo desde el 2001 yendo y han cambiado las sedes. La primera sede, me acuerdo que la hice con María Luisa Calle y decía Comité Olímpico Colombiano, bienvenidos al TAS, lo que no daba mucha confianza, sobre todo en el caso nuestro, que estábamos peleando contra el Comité Olímpico Internacional, y siempre han sido unos lugares maravillosos. Después estuve al Château de Béthusy, que ya es absolutamente único para el tribunal, sin ninguna mención al Comité Olímpico Internacional, y ahora cambió a unos edificios muy modernos, nuevos. Curiosamente, a mí me tocó inaugurarlo con un caso de una mexicana, Lupita González, y creo que es la única vez donde no hubo Wi-Fi en el TAS, y nos tocó, como en cualquier juzgado promiscuo colombiano, con los celulares y con la señal que teníamos de los celulares. Eso no volverá a ocurrir, pero en ese momento Lupita González contra la IAF fue bastante precario. Pero pues sí, es un sitio en Lausana cómodo, muy agradable. Uno se lleva muchas sorpresas, sobre todo cuando llega a Sudamérica y tiene que pelear contra los europeos. Es que normalmente los europeos todos son amigos, entonces, y muchas veces uno tiene que litigar contra los árbitros que ya no están fungiendo de árbitros, sino de asesores, y es un poco intimidante cuando uno llega a saludar y la contraparte y los tres árbitros están tomando café muertos de la risa, y uno llega y dice, bueno, ¿dónde está la independencia? Pero, es decir, ser amigo de alguien no es obstáculo para fallar bien. De hecho, en el caso de María Luisa Calle, con el Comité Olímpico atrás, le ganamos al Comité Olímpico, pero digamos que ya hay claridad en que el Comité Olímpico no tiene nada que ver, en principio, sobre todo en temas financieros y administrativos. Simplemente, seguramente le presta algunos sitios físicos, o le prestaba porque ya no, y ahí está. Entonces, empecemos, Rafa. La verdad es que la sede anterior, el castillo ¿cómo era? Béthusy, ¿no? Béthusy. Era emblemático, de hecho formaba parte del propio logotipo del TAS, era precioso. Es una pena, que hombre, tenía su encanto. Yo estuve en esa sala de vistas, recuerdo que en el viaje de fin de curso que hicimos del máster en Derecho Deportivo, nos había recibido allí, creo que el presidente, o sea, Matthew Reeve, creo que era. Las instalaciones y la sala de vistas era de una elegancia, era una maravilla, nada que ver con un edificio frío de oficinas moderno, ¿no? Pero lo que decías antes de la llegada tardía del fútbol, que creo que se produce en el 2002, es cuando reconoce la jurisdicción del TAS, tiene una cosa relevante, que es que el fútbol llega y además llega con su propia lista especial de árbitros especialistas en fútbol, que eso es algo muy importante, porque permite que en los procedimientos de apelación de decisiones de fútbol se pueda pedir la intervención de un árbitro especializado en fútbol, o sea, que forma parte de una lista especial de árbitros conocedores de esa materia. Claro, pero yo prefiero escogerlos fuera de la lista de árbitros de fútbol, porque normalmente para llegar al TAS como árbitro hay que tener un amiguete en alguna federación. De otra manera es muy difícil, lo digo por experiencia personal. Entonces son bastante amigos del establecimiento. Normalmente cuando uno va con un jugador está atacando de alguna manera el establecimiento, y yo no soy muy amigo de nombrar un árbitro de la lista de fútbol. Hay árbitros maravillosos. Hay un chileno, Arriagada, que realmente es
Hoy en día yo voy muy tranquilo, hay unos buenos argentinos, hay muy buenos españoles, pero yo prefiero, repito, no tocar, y es personal, no estoy diciendo que haya algún mal laudo, pero me parece más, me siento más cómodo. Y una de las cosas que uno tiene que hacer bien es escoger el árbitro. Claro, pero entiendo que ese interés en elegir un árbitro más o menos cercano al establishment, como dices, variará en función de si tú eres el apelante o si eres el apelado, ¿no? Sí, del interés. Si eres el apelado y lo que quieres es que se mantenga la decisión federativa, pues serás más proclive a elegir un árbitro de la lista que podría ser más cercano a mantener la corrección de lo que ha hecho la federación, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, en dopaje yo busco penalistas, que son mucho más garantistas que los temas de dopaje. No son garantistas para nada. Buscamos, en dopaje también se busca, aunque eso puede ser un arma de doble filo, exdeportistas. Aunque hay deportistas que consideran que cualquier deportista que ha dado un resultado analítico adverso, que está ya sancionado por dopaje, debe ser expulsado de cualquier actividad deportiva, pero lo primero que uno tiene que hacer, y ya estamos hablando de eso, es escoger bien el árbitro. Hay árbitros muy buenos. Hubo un problema que ya se ha empezado a solucionar, es que hubo un momento en que eran seis árbitros, un italiano, un español, un holandés, un israelí y un alemán, no voy a dar los nombres por razones lógicas, que tenían el 80% de los laudos, y digamos que uno ya sabía cómo se iba a mover el laudo hacia allá. Ya ha ido cambiando, digamos que la lista también ya es mucho más grande en fútbol y en deportes, pero había una tendencia excesiva a utilizar los mismos árbitros, que era odiosa, que ya ha ido cambiando, pero que está. Entonces, lo primero, cuando uno va a ir al TAS, yo creo que lo primero que tiene que hacer, y tiene que hacerlo tranquilamente, es escoger bien un árbitro. Y ahí tú personalmente intentas investigar por tu cuenta la trayectoria profesional del árbitro, o prefieres centrarte en la lectura de sus laudos, o un poco una mezcla de ambos. ¿Qué sistemas? La lista tiene algunas hojas de vida. No todos presentan la hoja de vida. La lista tiene alguna hoja de vida. Leo algunos laudos, no, aunque los laudos no forman jurisprudencia, es decir, no obligan, pero sí puede ser una decisión más o menos similar. Miro algunos laudos, pero prefiero preguntar. Hoy en día le pregunto a Google sin lugar a dudas. En eso siempre voy a googlear el árbitro, y pregunto si tengo posibilidad de buscar algún colega, aunque no conozca yo, pero en eso digamos que me ayuda mucho, y yo ayudo mucho cuando le preguntan a uno ¿qué opinas de Luis Rodríguez? Lo tuve en un caso y no me gustó, no me sentí cómodo, o con él no hay ningún problema. Yo creo que hoy en día el único que nombro con total tranquilidad, porque aunque perdí un caso duro con él, es Arriagada, que es buenísimo. Hay muy buenos. También la lista está empezando a nutrirse de mujeres, que está bien. Había una, ya sí de muchísimo tiempo, María Elena Echeverría, creo que es María Elena, es una costarricense que lo hace bien. Yo la llevo viendo desde hace unos 15 años en un caso con Hernán Buenahora. Pero sí, yo normalmente pregunto a Google, miro los laudos, miro la última parte, no los voy a leer completos, que son largos, y tengo que estar cómodo para nombrar un árbitro, y estar cómodo es muy personal. Claro. Bueno, empezamos hablando, por ejemplo, del plazo que hay para presentar una apelación contra una decisión del... Hablemos de fútbol. Por ejemplo, tenemos una resolución del Tribunal del Fútbol, ya sea de la Cámara de Resolución de Disputas, de la Comisión de Estatutos del Jugador, y no estamos satisfechos, creemos que es desfavorable para los intereses de nuestro cliente. Entonces, lo primero que hay que pedir es el fallo completo, ya lo habíamos dicho, porque el fallo el FIFA, y tienes 10 días. Cuando llega el fallo completo tienes 21 más 10. Yo lo digo así en clase y así es. Tienes 21 días para hacer la declaración de apelación y 10 días para hacer la memoria de apelación. La declaración de apelación es como en las películas cuando uno grita apelo. La declaración de apelación es un papelito muy corto donde uno dice que apela, tiene que dar una copia de la decisión que va a apelar,
tiene que dar un extracto de los estatutos, en el caso del fútbol, de los estatutos de FIFA, donde consta que el Tribunal Arbitral del Deporte es el tribunal de apelación para ese caso. Tiene que nombrar un árbitro, normalmente tiene que dar el idioma, antes eran dos, inglés y francés, y si las partes lo tenían a bien, podían escoger un idioma distinto, con el cuidado que había que tener que el árbitro manejara ese idioma. Lo digo porque a mí me tocó un caso tan absurdo de Nacional contra Cádiz por un jugador que se llamaba José Julián de la Cuesta, que lo acabamos en francés. Entonces era absurdo porque dos personas que no hablaban muy bien francés acababan chapuceando el francés, y cuando no nos entendíamos hablábamos en español, aunque los árbitros decían no sabemos ni siquiera qué están diciendo y no va a quedar grabado, pero ya está el español que por fútbol... Y la incomodidad de traducir también los documentos al francés para que los árbitros pudieran evaluar esos contratos, imagino. Lo que costaba. Aunque no hay... Una de las cosas buenas del tribunal es que no se requieren ni apostillas, ni notarías. Hay un principio de buena fe que me gusta. Es decir, yo traduzco y esa es la traducción. Hasta que la contraparte no diga que no es la traducción, pues no hay. A mí me pasó en un caso de Elkin Soto que era en inglés y no tenía traductor Elkin Soto. Iba con Gianpaolo Montenegri, me acuerdo, y también hay que hablarlo bien. Y Montenegri dice, yo voy a traducir las respuestas de Elkin Soto. Era Elkin Soto contra 11 Caldas contra Elkin Soto y Mainz. Yo no me sentí cómodo porque pues me iba a traducir el abogado de mi contraparte, pero tengo que admitir lo que Elkin confesó, y gracias a esa declaración creo que perdieron el caso, pero Gianpaolo Montenegri lo tradujo perfecto. Después le di las gracias, pues, indudablemente si no hubiera traducido bien algo hubiera pasado, pero las traducciones son costosas. Entonces, idioma, decisión apelada, estatutos de FIFA donde dice que el Tribunal Arbitral del Deporte es el tribunal de apelación, un árbitro si queremos 3, o decir que queremos un árbitro único, por costos es más fácil, y si hay alguna medida previa, legislación o reglamentación aplicable. Eso no funciona mucho porque al final acaba siendo reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugador de FIFA y ley suiza, que es un complique bastante complicado, y si hay alguna medida previa, se pide medida previa. Entonces, a los 21 días se pasa la declaración de apelación. Los términos son días normales. Si el vencimiento cae en día festivo, se pasa al día siguiente. Son 3 semanas. Realmente es muy fácil saber cuándo tengo que presentar, cuándo se vence todo, porque es el mismo número del mes siguiente. Entonces, 3 semanas, 21, más 10, a esos 10 días ya se presenta la memoria de apelación. Es decir, el cuerpo de la apelación. Pregunta, Andrés, en esa posibilidad que existe de que el presidente de la Cámara decida que ese asunto, en vez de árbitro único, es conveniente que tenga 3 árbitros, que, como has dicho, encarece notablemente los costes del arbitraje, que eso hay que tener en cuenta, que tanto el demandante como él tienen que hacer la provisión. ¿Se te ha dado alguna vez que el presidente de la Cámara diga, no, árbitro único no, este es un asunto muy complejo que requiere 3 árbitros? No, normalmente no. Y normalmente las partes, bueno, depende de la posición de la otra parte. Uno pide 3, uno pide 1. Normalmente cuando apela y si es jugador, uno pide 1 y además hay que pedir ayuda legal y cosas de esas. No, nunca me ha tocado. Me ha tocado a veces que de 3 a 1 sí, de 1 a 3 no. Claro, es decir, que es una facultad que existe, pero que es raro en la práctica que se aplique. Es muy raro. Porque además si es un caso... Por ejemplo, los casos de dopaje, que son casos difíciles, uno normalmente pide 3 a sabiendas de que va a ser muy costoso y a sabiendas de que en algún momento vamos a tener que pagar o pedir ayuda legal y cosas de estas, pero no hay. Entonces, ya a los 10 días hay que presentar la memoria completa con pruebas, con los alegatos, con todo lo necesario. Lo habíamos dicho antes, se mandaba por fax o por DHL. Hoy en día ya solo aceptan por el e-filing del TAS,
que abre una casilla de correo y se va a mandar todo. Lo que se hace, lo que se está haciendo cuando hay alguna premura de tiempo y el tema del tiempo empieza a ser, aunque ya lo están subsanando, es presentar memoria de apelación y declaración de apelación a los 21 días. Y se indica que el documento hace las veces de toda la apelación. Entonces, en ese momento empieza el procedimiento propiamente dicho. Eso se admite, ¿no? Se admite. El hacer en un acto único la declaración y la memoria. Es decir, como el anuncio que voy a presentar la demanda y la propia demanda ya con todos los argumentos y con todas las pruebas documentales acompañadas. Exacto. Entonces, en ese momento, el presidente del TAS lo conoce. Si no hay algún hecho que permita decir que la demanda no se admite, corre traslado a la parte, la contraparte, y ahí vienen los temas de costos. Corre traslado a la parte y también le corre el traslado al departamento financiero del tribunal para que fije los costos por antemano y se paguen. Normalmente el último caso que lo llevamos con Santiago, con Envigado, son casi $50,000 por 3 árbitros, que es muy costoso. Es terriblemente costoso. Hay fallos que son de $25,000 y si hay que pagar 50,000, pues ya empieza uno con menos 25,000. Es complicado. Y hay una treta que hacemos todos, es que cuando yo voy a responder, digo, yo respondo en el momento en que no tengo dinero para pagar y respondo en el momento en que el apelante pague la totalidad de los costos, porque si el apelante no paga, es decir, si no se pagan los costos, el proceso se declara desierto y por lo tanto se pierde el tiempo. Entonces, lo que se hace es, se nombran 3 árbitros, el señor creo que todavía sigue siendo Miguel Avelarias, ese que dice son 25,000 francos suizos por cada árbitro, no, son 13,000, al final son 50,000 francos suizos o dólares, que está casi igual. Y lo debe pagar el apelante casi siempre. El apelado dice que él se reserva el derecho a contestar hasta tanto no estén los fondos provistos para seguir el procedimiento. Entonces, es el primer golpe duro que hay, porque uno le dice a su cliente, no, son solo $25,000. Y el cliente suda un poquito y dice, es mucho dinero. Dice, sí, pero es el TAS, es especializado, es Suiza, es bueno, funciona. $25,000 no es tan grave. Bueno, no será para usted, pero para mí sí. Y después le decimos, no, pero es que la contraparte decidió no pagar. Y si no pagamos nosotros 25, vamos a tener problemas. No, básicamente el procedimiento se va a declarar desierto y el recurso se va a declarar desierto y por lo tanto estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay que pagar. Es la parte más difícil de explicar al cliente, sin duda. Es decir, o sea, yo he cumplido, la otra parte no cumple y yo tengo que cumplir por él, y si no, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. Hemos perdido el tiempo. Explicarle que luego, a la hora de dictarse el laudo, se va a tener en cuenta ese hecho de que él ha hecho ese avance de los costes de honorarios de la parte contraria, porque puede suceder pues que sea condenada a pagar todos los costos de arbitraje una parte, la otra, o puede suceder que cada parte pague la suya, pero entonces, si uno ya ha adelantado la parte del otro, pues el otro le tiene que reembolsar. Tiene que volver. Exacto. Pero es complicado y es difícil explicárselo al cliente. Es muy difícil. Al final se paga, pero pues es doloroso. Una vez se ha pagado, la contraparte tiene el mismo tiempo, 30 días, para responder. Y 20 días. 20, perdón. Sí, porque antes de 21 meses, 20 días para responder. Y ya se tiene, digamos que el dossier, en teoría, en ese momento ya se cierran la posibilidad de entregar nuevas pruebas, salvo que, a ver, el proceso arbitral es un proceso donde las partes pueden manejar mucho el proceso. Si hay acuerdo entre las partes, lo dijimos antes, se podía fijar otro idioma, alemán, por ejemplo, ruso, o podemos ampliar plazos, podemos darle la posibilidad a las partes, en acuerdo entre las partes, entre apelante y apelado, de entregar más documentos, de abrir una segunda ronda de documentos, de
de lo que sea, de suspender. Por ejemplo, se pide, cuando se hace la apelación, la parte apelada puede decir, deme 10 días más, 15 días más. Lo primero que hacen es, le preguntan a la contraparte. Normalmente, si la contraparte es reticente a dar un poco más de tiempo, al final el presidente del tribunal los otorga. Es un proceso que puede ser muy amigable. Y si es amigable... Sí, creo que esa es una de las principales diferencias, ¿verdad?, para la audiencia entre el arbitraje y el proceso ordinario. La vía judicial, Sí. ¿no? Que el arbitraje es más flexible. En la vía judicial, el juez, además de decidir el conflicto, es como el guardián de la observancia de la ley procesal. Y cualquier cosa que se salga de esa ley no la admite. Y en cambio, en el arbitraje, el árbitro tiene una función más de conciliar a las partes, y si una le pide una cosa, pues intenta hablar con la otra y vamos a fijar una reunión. ¿Qué os parece si establecemos esta nueva regla, que sí que se permite un plazo de 5 días más para este trámite? Algo que es inconcebible en la vía judicial, pero sin embargo en el arbitraje es habitual. Es muy habitual. Principales diferencias. Claro, por ejemplo, uno puede fijar lugar de audiencia en otro sitio, eso ya lo vamos a hablar. Entonces, una vez se termina de cruzar información, si se amplió el plazo, se entiende que ya no se pueden entregar más pruebas y, el apelado contesta, nombra un árbitro y entre los dos árbitros nombran un tercero, lo nombra el presidente del tribunal y ya está formado la formación. A mí es uno de los términos que casi nunca lo... La formación son los 3 árbitros. Si entre los 2 árbitros no se ponen de acuerdo, sería el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara. Al tercero. En tu experiencia, ¿qué es lo más habitual? No. ¿Que se pongan de acuerdo entre los 2 árbitros para nombrar al tercero o que lo acabe nombrando el presidente? Yo lo que creo es que el presidente sugiere y los árbitros dicen que sí, porque siempre son los mismos. Ya. Habiendo tantos, siempre son los mismos. Entonces lo que uno supone es que hay que no está mal, son tipos ya muy expertos, pero a mí me gustaría ver sangre nueva, sobre todo hay muchos colombianos, ya vi un laudo de un colombiano de Gamboa, pero sería bueno cambiar un poco los habituales. No, normalmente uno no sabe, se nombra al tercero, le dicen este es el tercer árbitro, el presidente, y está. Ya en ese momento hay una segunda parte que es importante, es si queremos o no queremos audiencia. Hasta antes de la pandemia era muy costoso, porque había que ir a Lausana. Aunque hubo un caso acá donde le dijeron dos casos donde le dijeron a las federaciones nacionales, les ayudamos con teleconferencia, en aquel momento era Skype, era difícil, pero en general eran audiencias presenciales. Normalmente en Lausana las partes igualmente pueden acordar tenerlas en otro lugar. Yo moví la que dije de la Unión Panamericana contra el Comité Olímpico Colombiano, la hicimos en República Dominicana. Hice una de dopaje de Hernán Buenahora, que la hicimos en Bogotá. Las partes pueden acordar, aún hoy, pueden acordar 2 cosas. Si quieren audiencia, y repito, antes de pandemia había que pensarlo porque era costoso. Ir a Suiza, aparte que es muy aburrido, es muy costoso, es muy harto. Lo lamento, pero es costoso. Un hotel es costoso, un hotel medio es caro, un hotel caro es carísimo, comer, y hay un problema para los que vivimos muy lejos, es que no se llega a Lausana, se llega a Ginebra, hay que tomar tren, después tren, es todo un viaje. Entonces las partes deciden primero si es necesario que se realice la audiencia o si no es necesario. Yo recomiendo siempre hacer la audiencia. Antes había que pensar mucho en el cliente que tenía que proveer los viáticos para ir, pero había que ir, se le podía pedir el favor a la contraparte que lo hiciéramos en otro lugar. Madrid se hizo mucho, en Lima se hacía muchísimo, en Bogotá se han hecho algunos, Miami creo que están empezando a moverlo mucho para allá. Y a veces uno dice, no, con solo los documentos es suficiente. Yo, y en temas de dopaje mucho más, considero que hay que ir. Hay que ponerse la corbata, que a mí me cuesta mucho trabajo, ya no me la pongo, pero hay que ir y hay que defenderse oralmente. ¿Tú prefieres que el árbitro, además de leer tus argumentos, pueda escucharte, defenderlos
con la pasión del Sí. que tiene plena convicción Sí. en que la razón le asiste, ¿no? Siempre, siempre. Y y es un escenario complejo, pero ya vamos a hablar de la audiencia. Entonces, si no hay audiencia, se cierra el debate probatorio y se hace una orden de procedimiento, que es un papel donde los árbitros indican que ellos no incurren en ningún tipo no están incursos en ninguna causal de recusación, que van a actuar libremente, que no van a tener que van a hacer un fallo bueno. Se lo pasan a las partes. Si hay audiencia, dicen dónde se va a llevar la audiencia. Las partes lo firman, los árbitros lo firman y ya con esa orden de procedimiento pasamos a la audiencia. No es muy difícil, no hay gran cantidad de temas. Claro, cuando uno mira los laudos grandes, sobre todo los laudos, por ejemplo, esos de Rusia contra WADA y Comité Olímpico Internacional, esos son laudos donde lo primero que va a decir WADA es Rusia no es competente, Rusia va a decir WADA no puede sancionarme a mí, y son los laudos, los primeros, el 30, 40%, es un tema de jurisdicción y competencia, pero en fútbol normalmente no hay ese problema. Puede haber problemas en tema de plazos. No está, ya se venció el término, no se ha vencido el término, el festivo, esto, pero en el fútbol los temas de jurisdicción y competencia son menores. Uno de los temas es si el proceso en primera instancia realmente tuvo una dimensión internacional o cosas, pero ahí no fallan y se fija la fecha y el lugar de la audiencia. Ahí nuevamente se puede decir en Lausana, se puede decir en otro sitio, y ya se hace mucho. La última que tuve fue en Nairo Quintana, que fue híbrida porque fue gente a Suiza, hubo gente desde Bogotá, hubo gente desde Inglaterra, hubo gente desde Italia, y se hace, ya ellos tienen, salvo en el caso de Lupita González, ellos tienen toda la tecnología de punta para hacer una audiencia que no falle, y no falla. Híbrida porque hay gente que está allí presencialmente, la audiencia, Sí. y otros que están conectados por vídeo. A mí es la opción que menos me gusta porque pienso que el que está en vídeo está en inferioridad de condiciones. Es decir, yo personalmente prefiero que sea lo mismo para todos, o todos presencial o todos por videoconferencia, porque si tú eres el único que no estás allí en persona, a mí no me gusta. O sea, yo cuando lo veo en otras partes... Porque eso también sucede en la vía judicial. Y en la vía judicial, por ejemplo, alguien que sea la primera vez que va a actuar en un tribunal puede decir, bueno, pues como voy a llegar el día antes o me toca al final de la mañana, me voy a meter a ver los juicios anteriores y así veo de qué pie cojea el juez, qué le gusta y qué le disgusta de lo que hacen otros compañeros, y así voy teniendo más información para mi juicio. Bueno, pues hay que decir que esto, si lo pretende hacer un abogado novel de derecho deportivo en las audiencias del TAS, se va a encontrar con el problema de que la regla general es que las audiencias no son públicas, No lo son, salvo que las partes acuerden lo contrario. Pero ¿qué interés van a tener las partes en que la audiencia sea pública? En principio es difícil que exista tal interés. Por lo tanto, no va a existir esa posibilidad de chismosear. de otras audiencias para ir algo más preparado. Claro. Aquí no va a existir. Lo que pasa es que, claro, es mucho más incómodo. Yo lo viví con Nairo Quintana, que no pude viajar, pero por lo menos es una solución. Antes te decían, si no puede venir, pues hacemos la audiencia y no hay nada que hacer, usted no viene, se atiene a lo que pasó en la audiencia, ya por lo menos estás presente con una cámara o en una pantalla. No es lo más cómodo, pero sí soluciona en parte. Es que el tema económico, nosotros hablamos muy fácil, no, es que vamos al TAS, es que se va al TAS, es que el TAS, pero es que para cualquier... Hay que pensárselo mucho, tienen que compensar mucho económicamente porque son gastos enormes. Son por lo menos $30,000. Y eso para un deportista que está dopado, para un club chico que está cobrando una formación, una solidaridad, es difícil. Mientras que al frente está un Comité Olímpico Internacional, un club grande, hay que hacer el esfuerzo. Y bien, entonces hay unos temas, hay una ayuda financiera, Legal Aid, que inicialmente era para todos los deportes, ya fútbol creó otra, que le permitía a las partes
solicitar ayuda en temas de costos y gastos, inclusive viaje de testigos, abogados, para que pues para que pudiera haber un acceso a la justicia, así no hubiera dinero. El tema del Legal Aid tiene, yo lo he visto y me ha tocado siempre, aunque siempre se ha solucionado, es que los suizos, son suizos, solicitan probar que el deportista necesita la ayuda financiera. Y hay que probar un hecho negativo. Hay que probar que no tiene dinero. Y es difícil. A mí me tocó el caso de una deportista, una atleta que salió positiva, que no tenía dinero. La realidad era que no tenía dinero. Entonces, y fue mi primer Legal Aid. Entonces, el TAS dice, bueno, pruébenos que no tiene dinero. Creo que me dijeron eso. Pruébeme que la deportista no tiene fondos. Mándeme extracto de la cuenta bancaria. Esta deportista no tenía cuenta bancaria. Esta deportista se le había muerto el marido, que también era deportista, tuvo un aneurisma, una cosa. Vivía en casa de la mamá y lo único que recibía, que fue lo único que pudimos mandar, es que había perdido una cantidad de apoyos financieros una vez había dado el resultado analítico adverso. Entonces volvieron a pedir más documentación. Insuficiencia de recursos. Claro, yo llamé al secretario, le dije que es un peruano y le dije, mira, Colombia no está bancarizada, yo no le puedo mandar una cuenta. Yo no quiero inventar, porque uno siempre está tentado a inventar. Yo no quiero inventar que esta deportista perdió, que antes tenía una cuenta de $10,000 y ahora la tiene de $300. Y me dijo, no te preocupes, que en Perú es igual, yo me encargo. Y normalmente ha sido ese, digamos, que el trámite. Piden alguna documentación, probar que no se tiene dinero, aparte de que hay gente que le molesta mucho, es muy difícil y al final ayudan. Pero el Legal Aid tiene ese problema. Los suizos creen que todo el mundo es como ellos, que todos tienen cuenta corrientes y cuenta de ahorros y un portafolio de acciones, y estamos lejos en el deporte. Aún algunos futbolistas que pudieron haber ganado un buen dinero en algún momento, pues no lo tienen. Y en ese sentido hay que pedir ayuda financiera. Con la ayuda financiera ya se cubre el tema de los costos. Viene la audiencia. Es una audiencia interesante, vale la pena. Como experiencia de vida y jurídica es muy interesante. Y hay toda clase de árbitros. Buenos, regulares, malos, amigables, no amigables. Yo he tenido uno, no me ha tocado como árbitro, pero como contraparte sí, Jean Paulson, que fue la contraparte de María Luisa, que María Luisa hoy en día dice que si se lo encuentra en la calle le araña la cara, si se lo encuentra en la calle, porque era un francés, es un francés parisino bastante desagradable, pero un muy buen abogado. La audiencia le permite a uno trabajar y comentar el caso. Tiene unos problemas a veces, aunque mis amigos expertos en arbitraje no deportivo me dicen que tienen razón, es que uno tiene tiempo muy corto. Hay un tema allí, y es un tema también que me ha tocado, es que los árbitros que no son de Lausana, no son siquiera de Suiza, tienen que viajar, tienen el tiquete para el día de la audiencia en la tarde. Claro. Y hay que viajar desde Lausana hasta Ginebra, sí, en unos Mercedes maravillosos. A uno le toca en tren, ellos en Mercedes maravillosos, pero es 1 hora y la espera son 2 horas. De manera que tienen vuelo a las 3 de la tarde, la audiencia se tiene que acabar a más tardar a la 1, no hay receso para almorzar, no hay nada, y a veces te empiezan a apurar. Tiene 5 minutos, tiene 3 minutos. No, pero acá tiene 3 minutos, pero uno ahí ventila todo, habla, hace una apertura inicial, después si hay interrogatorios se hacen y se hace con unos alegatos de cierre, y al final los árbitros preguntan, y eso es fundamental porque si no se puede ir al Tribunal Federal Suizo, si se han sentido bien tratados, es decir, si Sí, lo dicen. Usted se ha sentido que acá ha habido imparcialidad, que su derecho a la defensa ha sido respetado, todo eso, y lo dicen siempre. Yo creo que eso está en el manual que les dan, no lo he podido ver si es que les dan, pero siempre lo dicen porque esa es una de las causas para ir al Tribunal Federal Suizo. Con lo cual, si la parte ya ha manifestado que no se ha sentido así, ya no podría alegarlo en el recurso de anulación ante el Tribunal Federal. Claro. O la espera por el laudo. En tu experiencia se cumplen los Ahí voy. máximos de resolución. Ahí voy. No. Normalmente hay una audiencia.
porque esa sí me pasó a mí, no conozco otro. Hay una audiencia que sí es larga, las audiencias rusas o esos de jugadores donde hay mucho dinero, son 2 días una audiencia que se parte. En el caso de María Luisa Calle, y en eso sí saco pecho, como en muchas cosas de María Luisa, logré sacar 2 audiencias. Se hizo una primera audiencia donde el tema del dopaje estuvo en la mitad y yo soy muy insistente y mandé faxes en el momento de los faxes y todos, y la formación en un momento dijo, creemos que necesitamos una segunda audiencia. El Comité Olímpico no estaba muy contento, pero saqué la segunda audiencia, pero normalmente hay una audiencia. Y se cierra, ellos, los árbitros se quedan en un cuartito y dicen, vamos a deliberar, y yo supongo que le dicen al secretario, vamos a fallar. Yo supongo, ahí sí estoy mucho supongos, es el secretario el que redacta el laudo y lo rota entre los 3 árbitros o se lo pasa al árbitro para que lo revisen y lo cambien. Y en teoría, en muy corto tiempo sale el laudo. Repito, en teoría, y ya lo cambió el nuevo código, en teoría porque yo tengo el caso de un laudo que la audiencia se hizo en agosto del año antepasado y todavía no ha salido el laudo. 22. Sí. ¿No? Y todavía van a cumplirse 2 años. Debía haber salido el laudo el último día de abril, después de haber suspendido como 4 veces la redacción del laudo, y me lo volvieron a correr al último día de julio. Es un único árbitro y yo creo que es un proceso sencillo. Yo no voy a decir el nombre acá porque me da susto que se tomen represalias, pero nos ha tocado en varios laudos en que los árbitros aplazan y aplazan y aplazan y aplazan. Yo siempre me hago una pregunta de si no tiene tiempo para que acepte el cargo. Yo creo que es un cargo bien remunerado, es un cargo, no son casos difíciles. Es decir, hay unos dopajes que parecen difíciles, pero no son casos difíciles. Y en fútbol menos. En fútbol son 3 contratos, no es muy difícil. Y se están demorando mucho. La última modificación tiene algún freno a esto, pero el laudo a veces se demora. Hay veces que no se demora. El laudo de Nairo Quintana se demoró menos de un mes. Claro, era Nairo, era un caso complicado. Ese sí era un caso complicado. ¿Cómo? Un caso muy mediático. Claro, y ese sí era complicado. Yo creo que me fallaron mal, pero bueno, pero salió rápido. Era un caso muy mediático, es el mejor ciclista hasta ahora de la historia de Colombia, y salió rápido. Y María Luisa también fue muy mediático, María Luisa Calle. Pero después, no, durante el proceso no, nadie sabía, no, ese era casi clandestino porque el problema de los deportistas que dan positivo. El resultado fue lo que se hizo mediático. Uy, muchísimo. Pues yo sigo viviendo en María Luisa, pero no, durante el proceso no. Procesos mediáticos son los de fútbol, durante siempre, y algunos dopajes. Hay algunos dopajes que sí. Ahorita hubo un chino que rompió el frasco y que tuvo una audiencia. Curiosamente ese caso. El del martillo, el que había dado sí. Martillo, ¿no? Era un nadador. Sí, le metieron 8 años y encontraron que uno de los árbitros en algún momento de la vida había escrito algunos tweets hablando mal de los chinos. Y con eso el Tribunal Federal Suizo lo anuló y les tocó hacer otro proceso donde también lo sancionaron, pero no por tanto tiempo. Entonces, digamos, el procedimiento es muy corto. No es un procedimiento, jurídicamente hablando es muy corto, se puede demorar en 2 aspectos: uno, en el cruce de información, otro en fijar la audiencia, porque también en eso el tribunal es flexible. Claro, es que tenemos que poner de acuerdo a 3 árbitros y 2 partes, a 5 personas. Entonces dan fechas. Podemos el 26 de julio, el 28 de julio y el 30 de julio. Entonces, no, una parte dice que no, ya habían acordado con los árbitros y al final se puede correr el tiempo. Digamos que podíamos tener un laudo que está para audiencia en este momento, que la audiencia se va a hacer en septiembre. Pero digamos que ese es el procedimiento, no es muy difícil. Creo que la mayor principio de derecho que hay en el TAS y en FIFA es quien alega prueba. La carga de la prueba es sencillísima. Pagó,
muestre el recibo, no le pagaron, se invierte la carga de la prueba y quien dice que no pagó deberá probar que pagó. Yo he tenido casos donde los dirigentes del fútbol colombiano no son capaces de mostrar un recibo ni una consignación en cuenta, sino que mandaron unas declaraciones extrajuicio donde unos jugadores juraban que habían visto que les habían entregado un dinero a los otros jugadores. Eso no sirve. Quien alega prueba y hay una libre apreciación de la prueba de las partes. Y luego el laudo puede ser como en el Tribunal de Fútbol de la FIFA, solo la decisión, o puede venir con los fundamentos. Sí. ¿Qué es lo más habitual? No, lo más habitual es laudo completo. A mí el único que me ha tocado así fue el de Nairo. Normalmente es laudo completo y yo espero que que estoy esperando llegue completo y no llegue solo la parte resolutiva. Si no, después de tanta espera, si aún encima viene sin fundamento, sería el colmo, ¿no? Es un poco horrible. Yo tengo mi sensación en ese caso, pero pues no sé qué pasará. Ese es el Tribunal Arbitral del Deporte. Vale la pena. Es una experiencia que como abogado uno debería intentar llegar. Da mucho susto, da muchísimo susto. La audiencia puede ser acartonada, depende de los árbitros y depende de cómo se porte uno. Yo creo que mi desparpajo me ha servido. Yo acabo hablando en el idioma que echen. Algunos he hablado italiano sin saber mucho y francés, inglés sí, español ya. Con español es muy cómodo. Ya la mayoría de laudos de fútbol son en español. Y funciona bien. Ojalá logren solucionar el tema de el tiempo en dictar el laudo y en general uno se siente cómodo. Es difícil, es muy asustador. Si uno viene de Sudamérica, ese es uno de los casos que yo siempre cuento, es que para llegar de La Coruña a Lausana son 4 horas, de Bogotá a Lausana es día y medio y normalmente, lo digo, las partes sudamericanas no tienen dinero. Entonces, claro, hay que estar un día, no se puede estar una noche antes. Uno llega en la mañana o máximo la noche anterior, va al laudo y se devuelve, no hay mucho tiempo. Pero es una experiencia que cualquier abogado deportivo la recomiendo. Te voy a invitar a uno, Rafa, como mi equipo. Tengo ya uno pensado. Y no, un honor. No, es simplemente para que colabores. Y eso está. Bueno, después vamos a hablar ya de laudos específicos de fútbol y de dopaje si quieren, pero por ahora había que contar las reglas del juego. Rafa debe tener afán porque se va a ir a comer con su señora, pues está cumpliendo años. Rafa, feliz cumpleaños y muchas gracias. Muchas gracias otra vez y muchas gracias por las explicaciones que yo creo que han sido muy didácticas y que a los abogados que estén en vísperas de estrenarse ante el TAS es un programa que les puede servir, les puede deparar mucha utilidad, sin duda. Sí, hay que tirarse al agua. Listo, muchas gracias. Rafa, feliz cumpleaños. Gracias, hasta la próxima.